Saludos, bienvenidos. Hoy a tocar la segunda petición de la oración dominical o la oración del Padre Nuestro, específicamente ese pedacito que dice, venga a nosotros tu reino. ¿Está bien? Como he hecho en otras ocasiones, voy a compartir con ustedes, ¿verdad? La presentación y que eso les sea beneficioso, confío que así sea, ¿no? Para que podamos no perder el hilo, ¿verdad? De lo que estamos presentando. Bueno, recordemos que son 7 peticiones las que realmente en el Padre Nuestro se abordan, ¿verdad? Que el Maestro nos enseña. Y en el video anterior trabajamos la primera petición. Esa primera petición, ¿verdad? Que es donde santificamos su nombre. Ahora esta segunda petición es, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Y podríamos tomar de algún modo eh, la propuesta que nos hace Santo Tomás de identificar un don del Espíritu y una bienaventuranza. Inicialmente el don del Espíritu que podemos sugerir, ¿verdad?, que se asocia a esta segunda petición es el don de la piedad. Y cuando hablamos de piedad, en latín es pietas, ¿verdad? Es interesante porque eh, a veces malentendemos la piedad, ¿verdad? Como si fuera piedad solamente hacia otra persona, ¿verdad? Le tenemos piedad a alguien. Sin embargo, una de las cosas que comprendemos con esto de la piedad es que enciende en nuestra voluntad el amor, primero al Padre, entiéndase a Dios, ¿verdad? Y el afecto a los demás y a las demás, incluyendo también a las criaturas, ¿verdad? Toda la creación. Así que este don, ¿verdad?, que nos otorga el Espíritu y que hace poco, ¿verdad?, tuvimos la experiencia de Pentecostés, pero que constantemente estamos haciendo alusión o petición de ese don cada vez que oramos el Padre Nuestro y pronunciamos esta segunda petición, venga a nosotros tu reino. Lo que estamos pidiendo es que el Espíritu haga brotar en nuestro interior, encienda, ¿verdad?, como una llama, y que esa llama, ¿verdad?, sea intensa, para que nosotros amemos, ¿verdad? Optemos con toda nuestra voluntad, con todo nuestro interés, optemos a amar a Dios, ¿verdad? Y que ese amar a Dios nos lleve a tratar con respeto, con ternura, con cariño a los demás y a lo demás. Y a lo demás me refiero, ¿verdad?, a la creación, a todo lo creado por Dios. ¿Está bien? Ahora, podríamos preguntarnos qué es el reino de Dios, ¿verdad? O a qué reino nos referimos. Pues bien, cuando hablamos de reino, podríamos pensar también reino de Dios o reinado de Dios. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? La oración original dice, anhelamos que venga a nosotros el reino de Dios. Pero tenemos que estar claros, ¿verdad? Que cuando hablamos de reino, estamos hablando del territorio, ¿verdad? De un rey. Y en este caso, ¿verdad? Reconocemos que todo lo que Dios creó es parte de su reino, es ese territorio, ¿verdad? Ese amplio territorio, visible e invisible, ¿verdad? Así como lo decimos en el credo. Y es un reino que no todo, ¿verdad? O que no aún está sometido a él, o está, cuando hablamos aquí de sometido, no es por presión, ¿verdad? No es a la fuerza, sino que no todo lo que existe en este mundo responde, ¿verdad? Desde la justicia y la verdad y la misericordia, que es Dios, ¿verdad? Que es la acción de Dios en nuestra vida, en nuestro mundo. ¿Okay? Así que eso es cuando hablamos de reino como territorio. Cuando hablamos de reinado, ¿verdad? Es esa acción del que reina. Y a mí siempre me gusta, ¿verdad?, hacer esa diferencia para que comencemos a comprender
¿A qué a qué le estamos pidiendo que venga a nosotros? No es solamente el reino como territorio, y que obviamente que todo lo que este mundo, ¿verdad?, responda a Dios, sino también que la acción de Dios, del que reina, ¿verdad?, también sea una acción en nuestra vida. ¿Bien? Ahora, pedimos, ¿verdad? O el maestro nos enseña a pedir o a desear el reino de Dios. ¿Y cómo es ese reino de Dios? Pues es un reino de justicia verdadera, ¿verdad? Y cuando aquí hablamos de justicia, no es la justicia que alcanzamos en los tribunales de nuestro país, ¿verdad? No es desde el modo en que juzga al ser humano, sino la justicia verdadera, la justicia de Dios, a veces funciona de forma distinta, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que lo justo es que si se está dando, por ejemplo, repartiendo ayuda, que lo justo es que todo el mundo reciba. No, desde la justicia verdadera es proveerle a aquella persona que realmente necesita, ¿verdad? Que está en desventaja. Y eso no quiere decir necesariamente que todos vamos a recibir lo mismo, sino que vamos a recibir o a obtener lo que realmente, ¿verdad?, nos corresponde o lo que realmente necesitamos. Y el reino de Dios, el modo de reinar de Dios, es desde esa justicia verdadera, no desde la justicia, ¿verdad?, humana, con nuestras limitaciones, con nuestros prejuicios, con ese modo de ver las cosas como correctas, ¿no? Es verlas justamente desde el corazón de Dios, desde la acción de Dios. Además, es un reino que nos invita a experimentar una libertad perfecta y absoluta. Nosotros toda la vida estamos anhelando vivir en libertad, ¿verdad? Ser libres para hacer las cosas, ser libres para alcanzar cosas, ser libres para soñar, ser libres para actuar, para ir donde quiera. Sin embargo, la libertad a la que estamos llamados desde el reino es una libertad eh, perfecta, sí, absoluta, pero no está desde el libertinaje, no es hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Responde más bien a lo que dentro de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios en mi vida es que yo sea feliz, que yo alcance, al igual que todos los demás, la felicidad, la realización de nuestra vida, y que la libertad que viene de Dios nos liberta, y perdonen que use, ¿verdad?, que sea redundante, nos liberta de la esclavitud. Pablo dice, para ser libre nos liberó Jesús, ¿verdad? El hecho de que Dios se encarnara, se abajara y asumiera la condición humana es para enseñarnos, ¿verdad?, cómo vivir como seres humanos. ¿En qué consiste realmente la libertad? En actuar, en decir, en eh, vivir, ¿verdad?, de forma armoniosa con la voluntad del Padre. La voluntad del Padre en nuestra vida es que podamos ser veraces, que podamos ser reales, que podamos ser misericordiosos, comprometidos, ¿verdad?, al modo de Él. Así que cuando se habla, ¿verdad?, de esa libertad perfecta y absoluta, es un reino que nos permite ser genuinamente hijos e hijas de Dios. ¿Bien? Será el tiempo en que la voluntad de Dios sea la misma, ¿verdad?, que la nuestra. ¿Te podrás imaginar eso? Que el tiempo, ¿verdad?, en que la voluntad de Dios y la nuestra sean la misma. Ser, vivir o anhelar que ese reino de Dios sea en nuestra vida, sea en nuestro mundo, es armonizar la voluntad de Dios y nuestra voluntad, ¿bien?, con la voluntad de los santos. Bien, así que ese anhelo, ¿verdad? Es interesante que nuestro maestro nos pida justamente que pidamos, ¿verdad? Aprendamos a pedir a que venga el reino de Dios a nuestra vida. Ahora, eh, pedir o suplicar, ¿verdad?, es otra cosa también que hablamos del reino de Dios, es pedir o suplicar que el pecado o el mal no reine en este mundo, que el pecado o el mal realmente no reinen en nuestro mundo.
Eso es lo que estamos diciendo cuando oramos, ¿verdad? La oración dominical. Que no sea aquello que nos aleje del amor lo que reine. El pecado puede tener muchos rostros, ¿verdad? O el mal puede tener muchos rostros o muchas estructuras, ¿verdad? Aquí podemos recordar un poco lo que nos hablaba Juan Pablo II, ¿verdad? Las estructuras de pecado que existen en la sociedad, esas cosas que eh, se van institucionalizando de algún modo y no permiten, ¿verdad?, que uno pueda vivir desde la justicia, desde el amor, desde la misericordia. Hay leyes, ¿verdad? O hay reglamentos en nuestro país que no permiten, ¿verdad?, que uno pueda ser justo o vivir, ¿verdad?, libres del pecado. Porque a veces se juzga o a veces se toma una acción que va en la línea de limitar por la procedencia de donde vive, ¿verdad? A veces se busca dar solución a las cosas desde un reglamento que lo que hace, que en vez de liberarnos, nos esclaviza más. ¿Bien? Así que, de algún modo, ¿verdad? Cada vez que tú y yo anhelamos que venga a nosotros el reino de Dios o el reinado de Dios, no solamente a nuestra vida, sino a nuestro mundo, ¿verdad? Es pedir que ese mal no sea el que se establezca en nuestra sociedad, que no sea el que se establezca, ¿verdad?, en nuestra vida. Y la bienaventuranza se puede asociar a esta segunda petición, venga a nosotros tu reino, es la de Mateo 5:7, que hace referencia a los compasivos, ¿verdad? Felices los compasivos porque obtendrán misericordia. Así que el reino de Dios es un reino de justicia y de libertad, por tanto, debe suscitar en nosotros, ¿verdad?, el ser compasivos con los demás. Cuando mencionábamos ahorita, por ejemplo, el don de piedad, es esa voluntad de amar a Dios, ¿verdad? Y de amar también a los demás y a toda la creación, lo que hace de nosotros también tener una actitud compasiva. Porque no buscamos venganza, porque no respondemos, ¿verdad?, mal con mal, sino que tratamos de cambiar las cosas. Así que en esta segunda petición que hemos aprendido, ¿verdad? Y que con tanta frecuencia lo decimos y a veces no tenemos tanta conciencia de ello, ¿verdad? Sería bueno preguntarnos cómo experimentamos el reino de Dios en nuestra vida, ¿verdad? En qué acciones concretas de nuestra vida lo podemos ver actuando, en qué situaciones de la misma parroquia, ¿verdad? Este hecho de vivir el tiempo de la pandemia, de la cuarentena extendida que hemos tenido, cómo hemos experimentado ese reino en nuestra vida, ¿verdad? Desde nuestra parroquia, cómo hemos experimentado la justicia, la libertad. Así que les animo, ¿verdad?, que podamos hacer ese tipo de reflexión. Y cuando escuchaba o leía más bien algunos comentarios que han hecho y que me han compartido con respecto a los videos anteriores, hay algo que yo no he preguntado, ¿verdad? Y tal vez alguno lo extrañará, y es que puedan identificar, ¿verdad?, con qué te quedas de esta petición, ¿verdad?, de esta segunda petición, venga a nosotros tu reino, y que eso pueda ir, ¿verdad?, como sirviendo para ir evaluando, analizando, profundizando, según vayamos estudiando y profundizando en el estudio del Padre Nuestro. ¿Está bien? Será entonces hasta la próxima. ¿Está bien? Y esperamos entrar entonces ya en lo que viene siendo la tercera petición. ¿Está bien? Así que nos veremos pronto. Dios les bendiga.